El gobierno de Estados Unidos le agradeció a nuestro país por la entrega de 37 criminales el día de ayer. ¿Cuánto va a durar el agradecimiento? Todo depende, porque luego ya se ve, el señor Trump dice, me quieren tener contento. La fiscal Pam Bondi lo presumió como un logro histórico de la administración de Donald Trump. O sea, fuimos nosotros los que lo hicimos. ¿Qué se dijo en México? Que fue una decisión soberana, aunque la presidenta reconoce que había una petición del Departamento de Justicia. Bueno, hagamos contacto con Marisol Ochoa, especialista en seguridad. Querida Marisol, con el gusto de siempre te saludo. Muy buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Gracias. A ver, se nos está acabando la lista, ¿no? Ya tenemos 92, hay algunos todavía por acá, pero tendremos que hacer una nueva lista y a lo mejor la nueva lista no le va a gustar particularmente a la 4T. A ver, ¿ante qué estamos y ante esta dualidad y esta, ya sabes, ¿no? Maniqueísmo del discurso, particularmente estadounidense? Sí, no, Javier, creo que lo hemos comentado. Mi perspectiva va en dos sentidos. La primera es la presión y el tiempo se nos acaba, ¿no? Ajá, sí. Y es la tercera entrega, lo hemos visto, ¿no? 2025 tiene una, lo hemos dicho, el 28 por ahí, estaba en febrero, por ahí tenemos la primera con 29. La segunda es en el mes de agosto con 26, donde todavía podías ver agentes, vamos a decir de alguna otra manera, con nombres y apellidos que históricamente habían causado un gran dolor de cabeza a Estados Unidos. Y en esta tercera entrega, que es de alguna otra manera, vamos a decirlo así, una suerte de presión, y me da la impresión de un poco cómo van atornillando la agenda de lo que queremos, y se queda obviamente sobre la mesa que es una petición por parte de Estados Unidos por el Departamento de Justicia, y estos 37 objetivos finalmente, pues sí, lo dan a conocer como un trabajo que hace Estados Unidos. México, por su parte, responde lo que tiene que responder, ¿no? Nosotros los enviamos. Y también, Javier, algo muy interesante, porque cuando uno analiza el perfil de estos 37 objetivos por parte de Estados Unidos, pues también hay cambios importantes. Cuando uno va pensando lo que acabas de mencionar, ¿no? Como metáfora se nos acaba la lista, pues vas viendo cada vez operadores un poco más, voy a decirlo así, en segundo nivel, operadores financieros, otros finalmente en recurrencia de controles regionales que no dejan de ser peligrosos, sí, pero que finalmente ya no están sobre, vamos a decirlo claramente, liderazgos muy, muy, voy a decirlo, espectaculares en términos de cómo fueron popularizados por parte del gobierno de Estados Unidos como inminentes daños a la seguridad nacional. Estos de alguna u otra manera están, pero también podemos pensar quiénes son estos 37 y qué significa de alguna u otra manera un poco lo que el Departamento de Justicia indica, ¿no? Lo hicimos nosotros y mi pregunta abre la siguiente, ¿qué sigue? ¿No? Por ahora tenemos la siguiente reunión el 23 y esta entrega se da obviamente en medio de tensiones, lo decíamos un poco la semana pasada, en una suerte de nota importante de que esto no está siendo de alguna u otra manera lo que Estados Unidos esperaba y ahora tenemos pues una entrega que se reconoce tácitamente por el gobierno mexicano y que finalmente, bueno, un poco cierra de alguna forma una tensión, al menos por unos días. Hay que ver qué viene el viernes, que es 23, y veamos estas agendas que de alguna otra manera me da la impresión que se están articulando por presión. Cada vez se cierran un poco más los espacios para poder entender lo que Estados Unidos está demandando por parte del gobierno mexicano en materia de seguridad. Y vamos a ver la siguiente petición. Oye, estamos pateando el bote nada más, ¿no, Marisol? Es complicadísimo, Javier, pero sí, podemos decir que sí, ¿no? Pasa el tiempo, pasan las semanas y lo que decíamos un poco, ¿no? Esta cuestión autocrítica y al mismo tiempo autorreferencial muchas veces que da la impresión de qué se está pidiendo en el fondo y qué está en conflicto y cuál es la preocupación inminente que se ha dejado ver más allá de discursos y presiones, es lo que preocupa de alguna otra manera a Estados Unidos y al mismo tiempo qué pasa en torno a lo que Estados Unidos y México de alguna otra manera en agendas compartidas pues no están coincidiendo. Y lo decíamos claramente la semana pasada. Estamos hablando ya de redes de contubernio, estamos hablando de otro tipo de presiones, da la impresión, si bien no están dichas claramente, pero se dejan ver, ¿no? En todos los niveles que podemos ir analizando y poco a poco vamos entendiendo de alguna otra manera que si bien existe la cooperación, una cooperación que pareciera ser que ahorita está un poco más desequilibrada en términos de cómo va presionando Estados Unidos para ver si en determinado momento el gobierno mexicano un poco va, de alguna manera, atorando y dando una suerte de prioridad a lo que hay que atender. Uh-huh. Y creo que por ahí se nos van cerrando, como dices tú, poco a poco, un poco las peticiones y habrá que ver cuáles son las siguientes demandas por parte del gobierno de Donald Trump. Oye, es comprensible que la presidenta diga que no
se habla de la narcopolítica o de esa lista famosa, etcétera, en las 15 llamadas que ha tenido con Donald Trump. Pero más que hablar de una lista, es evidente que este es un tema importante para Estados Unidos, que pregunto, cualquier decisión que hoy tome México cambiaría las decisiones que empieza a esbozar con más claridad y cada vez con más vehemencia Donald Trump respecto a entrar en territorio donde están los cárteles? Me da la impresión de que son estos momentos que un poco vamos atinando a ir cerrando cualquier otra posibilidad que se pueda presentar en una agenda bilateral. Ajá. Y estas formas de tensionar son estratégicas y creo que de alguna otra manera van dando oportunidad o ganando un poco o cediendo más bien un tiempo autocrítico a la contraparte para realmente, voy a decir, reaccionar frente a una demanda que pareciera ser cada vez más clara, porque llega un punto, Javier, donde ya es muy complicado de alguna otra manera sostener de esta manera un poco la articulación del fenómeno que les preocupa, trasiego de drogas, redes de contubernio, lo hemos dicho, entre otras imbricaciones en las economías ilegales, que para nosotros pareciera ser que no es así, pero que en Estados Unidos esa es la agenda prioritaria. Yo pensaría contigo que vendrían siendo estos momentos donde si nada va a ser suficiente, pareciera ser que hay que entenderlo también en otra vía. Sí. Hay una demanda específica con un objetivo específico que más allá de una cooperación bilateral, está exigiendo resultados muy puntuales y determinados. Y que creo que ese es el momento donde México, de alguna otra manera, pues va a tener que ir pensando en materia de seguridad, cómo ir sorteando una suerte de reconocimiento, una suerte de que realmente se va a abocar a contener y al mismo tiempo actuar en términos de cómo desarticular y reconocer que hay un problema de fondo que es histórico y que llega un momento donde pues finalmente hay que atenderlo de alguna otra manera de forma directa. Cuando la presidenta hace referencia a cosas que todos sabemos y que sin duda son importantes respecto a lo que pasa en Estados Unidos, como hace poco Estados Unidos internamente, allá también tienen traficantes, allá bueno, están los consumidores, todo este tipo de cosas, el tránsito de la droga, a Estados Unidos como que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Como que no es un tema para ellos, ¿no? No, Javier, y yo creo que esto que señalas es sumamente importante y es algo que hay que reconocer por parte de las demandas de México a Estados Unidos. Es una condición, vamos a decir, bilateral en términos de que a ambos nos afecta, pero también tendría que ver con cómo la demanda de alguna otra manera, las redes de distribución que operan también, pues hay que decirlo, si la droga llega se distribuye y se vende. Sí. Y también vamos a pensar que se distribuye porque hay instituciones endebles en algunos momentos o porque hay canales que permiten o de alguna otra manera vulnerabilidades dentro al mismo tiempo del territorio americano que hacen que eso prolifere. Y creo que también el señalamiento de una suerte de cooperación bilateral alude mucho a que de un lado se tienen que hacer cosas, pero también del otro. Esto finalmente es la gripa que nos da a los dos de alguna otra manera y nos enferma a los dos de distinta forma. Sí, y esto finalmente creo que también es un argumento muy importante que no se puede obviar y tampoco se puede solamente quitar de la mesa a destajo, en términos de solo en términos de lo que estamos pidiendo de su parte, pero del otro lado un poco también implicaría qué están de alguna otra manera atacando, conteniendo y vulnerando y cómo van reconociendo a su vez las corresponsabilidades en agendas que realmente pueden converger. Te mando un gran saludo, Marisol Ochoa. Gracias, que descanses. Buenas noches. Un abrazo muy grande por allá, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.